Dios nos ha guiado con fidelidad hasta aquí y hoy nos invita a dar un paso más, a avanzar con fe para conquistar lo que Él ya nos ha prometido. Hemos alcanzado el 45% de nuestra meta, pero el llamado es claro: llegar al 100%. Este es el momento de unirnos y ser parte de los que toman posesión de la tierra. ¿Cómo podemos hacerlo? Disponemos de llaves con valores de 5 millones, 2 millones, 1 millón y 500 mil pesos. Puedes escoger la llave que desees y realizar tu aporte en una sola cuota o por medio de abonos periódicos hasta completarlo. Nuestra meta es alcanzar el 100% antes del 30 de agosto de este año, fecha límite para completar tu aporte dentro del plano Agranda tu casa. Si haces tu pago en efectivo, recuerda diligenciar el sobre correspondiente marcando la opción ProTemplo. Si tu aporte es virtual, por favor envía el comprobante de la transacción al WhatsApp +57 313 285 0099, perteneciente al área contable de nuestra iglesia. Acércate al lobby de nuestra sede Conecta para elegir tu llave y recibir toda la información que necesites. Unidos, con fe y generosidad, alcanzaremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Bienvenidos a nuestra iglesia. Conectémonos con la cultura vive, cuidemos juntos el orden y la convivencia en nuestra casa. Como dice Hebreos 4:11, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Así que preparemos nuestro corazón y sigamos estos pasos. Primero, llegamos temprano a nuestro culto. Recuerda que el acceso se habilita 15 minutos antes de cada servicio. Segundo, saludamos cordialmente y seguimos las indicaciones del equipo de logística. Tercero, dejamos las sillas delanteras para los padres y sus hijos. Así ellos pueden estar cómodos y disfrutar la alabanza y la adoración. Cuarto, ubiquémonos en orden de llegada, desde adelante hacia atrás y sin dejar sillas vacías. Quinto, pongamos nuestro celular en silencio. Estamos en un tiempo especial con Dios, evitemos distracciones. Sexto, cuando los pastores lo indiquen, los niños, jóvenes y adolescentes se dirigirán a la sede Conecta. Allí tendrán un tiempo especial diseñado para ellos. Séptimo, los bebés y niños menores de 2 años también asistirán a la sede Conecta, acompañados por uno de sus padres. Octavo, recuerda que tomar la Santa Cena es una decisión personal, y debemos tomarla con devoción y preparación en oración. Por este motivo los niños no comparten la Santa Cena. No te preocupes, llegará el momento en que ellos estén preparados. Noveno, al finalizar el culto, nos dirigimos inmediatamente a la sede Conecta, y por seguridad no obstaculizamos la salida de los demás asistentes. Allí nos espera un tiempo para compartir con un tinto o una aromática. Conectémonos con la cultura vive. Juntos cuidemos nuestra iglesia con amor, orden y convivencia. Bendiciones. Señor les bendiga. Dentro de nuestro estudio de la primera carta y meditación del apóstol Pablo a Timoteo, ha venido dando instrucciones a la comunidad en cuanto a cómo debe ser el comportamiento dentro de la iglesia, el culto, los requisitos para el servicio pastoral, el diaconado. Y el último tema que venía tratando era acerca de la apostasía y cómo enfrentar la apostasía. Ya llegando al capítulo 5, el apóstol Pablo entra a hablar de la manera que un creyente debe abordar a una autoridad espiritual de forma correcta, cómo respetar sus autoridades, la gente de edad, y por supuesto también la manera como se debe involucrar y tratar, la forma de acercarse a los jóvenes, a las mujeres adultas y a las jovencitas dentro de la iglesia. Y ese es el tema para hoy, que le he denominado el trato en la iglesia. Y me referiré específicamente a lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 1 al 2,
que dice de la siguiente manera: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces vamos a mirar la forma de tratar correctamente a tres tipos de personas dentro de una iglesia o en la iglesia del Señor. Forma como se deben tratar tres tipos de personas. Los primeros son los ancianos o el anciano. La palabra anciano es una palabra que en griego es presbúteros y es sencillamente ancianos, se lee como anciano, viejos de edad, aunque para algunos también personas no tan adultos mayores, pero sí que tienen una madurez evidente. La definición como sustantivo era para los miembros del Sanedrín en el tiempo de los judíos en su sistema de gobierno. También de forma figurada, miembro del concilio o presbítero o del presbiterio, un presbítero cristiano en las primeras etapas de la iglesia naciente o la iglesia primitiva. Algunos de los ancianos habían sido líderes de la comunidad en Israel en los inicios de la iglesia. En Israel, otros sencillamente fueron líderes de clanes o como cabezas de tribus y sencillamente como cabezas de familia, básicamente con la idea de un padre, con la idea de un guía, con la idea de una persona de experiencia que es útil para llevar un mentoreo sano dentro de las personas que están a cargo de él. Como un padre, toda comunidad debería tomar sus decisiones más trascendentales por gente que tuviera no solamente conocimiento, sino un grado de experiencia, de vivencia, como lo hacían o eran reconocidos los ancianos. En Levítico capítulo 19, versículo 32, ya desde la ley mosaica se animaba a la gente, al pueblo, a que reconociera el valor tan grande que hay en un liderazgo que tenga experiencia. En Levítico 19:32 nos va a decir que el tiempo es muy importante en una persona y ojalá un tiempo bien aprovechado. De ahí que todos los que estén alrededor de estas personas con experiencia deberían hacer lo siguiente. Levítico 19:32: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Lo primero que dice es: delante de las canas te levantarás. Que cuando un anciano entre a un lugar, nos corresponde ponernos en pie y hacer un reconocimiento público en actitud que acaba de llegar una persona de edad que merece nuestra honra, sea para saludarlos, sea para hacerles como una calle de honor, en el sentido que ha llegado alguien que ha trajinado, que ha caminado, que ha luchado, que ha peleado batallas y que es digno de reconocimiento. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Eso, en otras palabras, es tener temor de Dios, respeto por Dios. Dios valora la experiencia. Dios valora a las personas que han pagado un precio dentro de sus sociedades y dentro de sus familias.
Cuando tengamos delante nuestro un anciano, es deber nuestro, hermanos, darles el honor. Ellos se han ganado ese derecho de ser reconocidos, de ser escuchados. Ellos hablan, algunos hablan más de la cuenta, y espero no ser irrespetuoso con esto, pero definitivamente hay que oírlos. Y hay unos que hablan poco, pero sean que hablen mucho o hablen poco, lo que ellos tienen que decir es sumamente importante para que les escuchemos. Ellos se han ganado ese derecho de ser escuchados, y haremos bien en abrir nuestro oído a sus comentarios como también a sus consejos. Al respetarlos estaremos honrando y respetando a nuestro Dios, porque fue Dios mismo el que escogió para el pueblo este sistema de toma de decisiones, el descansar en los comentarios y en los consejos de los ancianos. Decisiones trascendentales para una nación, trascendentales para un pueblo, para una iglesia. Por medio de la gente adulta, Dios traerá unidad de propósito, confirmación y compartir su voluntad. Dios compartirá su voluntad por medio de los ancianos sabios, de los ancianos que son humildes y que buscan el bien de las mayorías. Cuando Moisés iba a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, tuvo que ir a los ancianos para ser aprobado por ellos en esta aventura llena de muchos riesgos, porque la vida de los adultos, de las familias, de los adultos mayores, ancianos y sobre todo de los niños estaba de por medio. Moisés necesitaba que los ancianos lo escucharan y lo avalaran. Moisés no podía decir lo que cualquier joven insolente pueda decir, o cuando éramos jóvenes queríamos decir: Dios me llamó y por encima de los ancianos yo actuaré y haré lo que yo crea porque Dios me llamó. Pues Dios llamó a Moisés, pero Moisés tenía que ir a los ancianos para que Dios confirmara por medio de ellos su llamado. Éxodo 3:18 dice, el Señor dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. No vas a ir tú solo, Moisés, vas a ir con los ancianos, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. De ahí la importancia de un anciano y que siga viviendo. Algunos dirán: pero se están robando el poco oxígeno que tenemos, las pocas posibilidades que tenemos. ¿Cuánta riqueza hay, hermanos, en los ancianos, en los padres, en los consejeros de un pueblo? Dios obra por medio de los ancianos y respaldará un liderazgo a manera de confirmación, como lo he venido diciendo, y beneficio para toda una comunidad, para toda una familia, para toda una iglesia, una nación, un pueblo, una iglesia, una comunidad, una casa. Necesitan del liderazgo de ancianos, y un liderazgo necesitará de un apoyo de experiencia para que juntos, por medio de la unidad, alcancen las metas y por supuesto avancen y tengan éxito en sus decisiones. Números 11, 16 y 17 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. No esperarás tú solo, lo harás con los ancianos. ¿Y qué haré yo? Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Un liderazgo solitario perecerá.
necesitamos asociarnos, necesitamos los ancianos, necesitamos la gente de edad adulta urgentemente como comunidad. Evitaremos entonces todo tipo de desprecio y violencia con los viejos, porque seguro que si despreciamos a los viejos y a los adultos mayores y a los padres, habrá consecuencias. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Oh hermano, hay sentencia por menospreciar el liderazgo, un liderazgo de un padre, un liderazgo de unos padres espirituales, de un liderazgo sano. Hermanos, menospreciar también a los pastores no saldrá bien, no saldrá bien. Honremos a nuestros liderazgos. Claro que podemos llamar la atención del liderazgo, claro que podemos llegar, pero nos dice cómo llegar a ellos, exhortándoles como a padres, con protocolos a los que nos presiden. Ojalá sea en toda oración, consideración, amabilidad y sumo respeto, no de palabra, sino de actitud también y de sumisión. Sigamos viendo entonces la forma de tratar correctamente a tres tipos de personas dentro de la iglesia. Primero, el anciano. Segundo, los jóvenes. Primera de Timoteo 5:1b dice: a los más jóvenes trátelos como hermanos, trátelos como hermanos, trátelos como iguales. Tratarlos como a sus hermanos sin humillarlos. Los adultos, incluyendo los ancianos, los adultos mayores, deben ser serios, por supuesto, en la enseñanza, mostrando integridad, pero deben ser amables, cordiales y justos al tratar a la juventud. Va a ser inevitable que al ser exhortados ellos muestren rechazo y resentimiento, pero que no sea por una actitud permanente, que evitemos esos resentimientos y ese aumento de las brechas generacionales que de por sí siempre van a existir. El enemigo tratando de separar los adultos de los jóvenes para que estos últimos queden a voluntad propia bajo el espíritu de este mundo. Debemos saber acercar a las juventudes, debemos hacer uno con ellos, unos acompañantes humildes de esas nuevas generaciones y evitar así esas brechas que no permitirán hacer una buena transición para los nuevos liderazgos que estos nuevos grupos de personas, de jóvenes, tendrán que asumir. No debemos separarnos de ellos, debemos estar muy cerca de ellos, hermanos, sin perder el orden, sin perder la compostura, sin perder la seriedad, sin rebajar los mandamientos de Dios por ganarlos a ellos, pero en la actitud debemos tener cuidado. No debe haber en nosotros un aire de superioridad sobre ellos, sino de ser ejemplo en todo, sobre todo, como les he venido diciendo, en la actitud. La actitud es muy importante y a veces tenemos que soportar un poquito a la grosería, si llegase a ser el caso extremo, o la intolerancia de ellos hacia nuestras normas y hacia lo que Dios nos ha puesto delante de ellos para el beneficio de la comunidad. Primera de Pedro 5:3 dice a nosotros los líderes, a nosotros los padres, a los padres también en otra parte nos dice: y no los provoquen a ira. No diciendo que los dejemos hacer todo lo que quieran para que ellos no se pongan bravos, entonces no, sino que seamos correctos, justos, radicales, pero sin provocarles a ira, hermanos, sino soportándoles.
De ahí a que 1 Pedro 5:3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Después les pasará el mal genio a ellos, pero dirán: bueno, lo que me piden mis autoridades, ellos lo modelan, ellos lo hacen. No los podemos perder, hermanos. No podemos perder las juventudes. No nos dejemos alejar de nuestros hijos espirituales o nuestros hijos que hemos traído al mundo. Alguna vez una de mis hijas se alejaba de mí y entonces estábamos disgustados por posiciones y por guardar el orden que me correspondía a mí y a ella de acatarlo. Pero alguna vez ella empezó a distanciarse y no a hablarme mucho, entonces tuve que decirle: no, hija, no podemos separarnos. Tenemos que hablarnos en nuestra casa, tenemos que acercarnos. Yo soy tu padre, tú eres mi hija. Por lo tanto, debemos hablarnos y hablarnos con respeto y con cordialidad, sin indiferencias, sin silencios. Tenemos que buscar una y otra vez el acercarnos. Hermanos, no perdamos, no podemos perder. Tenemos que hacer el esfuerzo de estar cerca a la muchachada. Son nuestro único recurso generacional para la continuación de nuestro legado espiritual que Dios nos lo dio con el fin que su grande nombre reciba todo honor, alabanza y gloria. Y por eso debemos insistir y una y otra vez acercarnos nosotros más, los adultos, a los jóvenes, y no permitir que el orgullo nos separe. Efesios 4:1-6 dice lo que en una comunidad se debe procurar, todos, pero mayormente los adultos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, de la armonía. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Satanás buscará dividirnos para dividir nuestra doctrina. Satanás buscará dividirnos para que no actuemos como cuerpo. Y cuando entre y lo logre, entonces una casa dividida no prevalecerá, no habrá legado. Tenemos que luchar por el legado, hermanos, y para eso se requiere mucha humildad y para ello se requiere mucha oración y mucho ejemplo. La humildad y la sujeción es determinante para la unidad de propósitos. Humildad, sujeción para unidad de propósitos. En 1 Pedro 5:5 nos habla de estar sujetos unos a otros. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Quizá no nos gusta sus decisiones a veces, pero de ese tiempo para permitir que el anciano pueda recapacitar o confirmar. Respetemos las decisiones que Dios ha puesto y acatémoslas, porque hay gente que las respeta pero no las acata y termina diciendo: sí, los seres humanos fallan, los hombres siempre fallan, hijo, hermano, amigo, los líderes, los pastores son humanos, los padres son humanos, ellos fallan. Esa no es la manera de contribuir a una unidad. Es decir, si han determinado los ancianos algo que pareciera no ser tan sensato, acatémoslo de corazón, oremos y en nuestro espíritu seamos humildes para entender que por alguna razón Dios ha puesto este tipo de decisiones. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pablo da la forma de tratar correctamente a las personas o cómo debemos tratarnos de forma correcta dentro de la iglesia.
y habla del trato hacia el anciano, hacia los jóvenes y hacia las mujeres, donde también están incluidas adultas y jóvenes, mujeres. 1 Timoteo 5:2, la última parte de esta meditación. A las ancianas, trátelas como a madres. Asimismo, con las mujeres ancianas como a madres, con todo respeto y gran honra. El lugar de una mujer en la sociedad es fundamental para la conservación de la misma, de esa sociedad tan necesitada de valores sensibles para la convivencia amorosa entre los niños, o el lugar que deben tener los niños en la comunidad. Las mujeres en general deben ser tratadas de una manera más delicada, como vaso frágil, y por supuesto de la edad adulta. La honra que tiene la mujer en la sociedad debe mantenerse. La experiencia de una mujer con su distinción, su pulcritud, su elegancia será de gran estima y ejemplo para las mujeres que ellas mismas, de forma implícita o explícita, están modelando su vida, discipulando a otras, mentoreando a otras e influyendo a otras, a no influirlas a una liberación femenina, a unos derechos de la mujer. La mujer de por sí tiene un grado de honor para Dios y de honor en la iglesia. La mujer es una mujer que influye, que mentorea, que discipula. Tito 2, 3 al 5 habla a estas mujeres para que lo continúen haciendo, y a las jóvenes para que sigan sus ejemplos. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Cuidado con esa independencia, mujeres que dicen: yo me las sé todas y yo no necesito el consejo de ninguna madre, de ninguna líder. Sí lo necesita, porque así ha sido el diseño, que las mujeres aprendan no solo por su experiencia, claro, por sus errores, claro que sí, porque tienen todo el derecho a cometer errores, pero además de ser acompañadas por un ejemplo y un consejo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Necesitan aprender. Y también, versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Queremos un cristianismo muy moderno? Pues la palabra de Dios tiene que ser exaltada por medio de estas mujeres y no denigrada, que no haya contradicciones. Además de ser mandamiento como sociedad, el honrar a padre y a madre para que nos vaya bien, es sumamente conveniente ser observadores e imitadores de los que nos llevan ventaja en conocimiento, o al menos en su aplicación. Las mujeres ancianas tienen un lugar alto e importante, trascendental en cuanto a sus vivencias. Proverbios 23, 22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y aquí viene: y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Honremos la mujer que es adulta, y por supuesto tengamos mucho cuidado en el trato a mujeres que son menores que nosotros o que son jóvenes. Que evitemos caer en la tentación de ver las mujeres de una manera egoísta,
deshonesta, que las veamos siempre como hermanas en la fe, como nos va a decir el texto, 1 Timoteo 5:2b, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza, como a hermanas, sin aprovecharnos, sin sobrepasarnos, sin contemplarlas más allá de unas hermanas en la fe, o unas hermanas de casa, unas hermanas de sangre y carne, de sangre, verlas como a unas hermanas y no buscar un propósito egoísta. Le animará con toda pureza, como hermanas, que estemos desinteresados en ellas en cuanto a la lujuria. Hemos escuchado que el incesto es abominación tanto para un padre, padrastro, hermanastro, hermano, en familia, y así también en la iglesia. Debemos tener cuidados, hermano, de que representamos como pastores, padres y como líderes, hermanos dentro de la comunidad, por lo cual en el ejercicio de amonestar, de exhortarnos, de animarnos, de consolar a una mujer soltera, Pablo le dice: Timoteo, debes tener cuidado de que la atracción por una de esas hermanas, una de esas mujeres hermosa, le hiciera dejar de lado su llamado a agradar a Dios, a no tener ganancia deshonesta, a su vocación, y pasar a darle rienda suelta a su humanidad. Debe anteponer su vida espiritual, porque va a ser humano y natural que hayan hermanas muy atractivas y que hayan mujeres, existan con una personalidad que llame, que atraiga, y que en el ejercicio cotidiano del servicio cristiano, de la coinonía, de la unidad, de los acercamientos, posiblemente haya una atracción, pero hay que anteponer lo espiritual, vivir en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Proverbios 6:25: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Entonces, dos cosas: una, tener cuidado con los ojos. De ahí que la mujer también debe dentro de la iglesia tener cierto vestuario que le permita ser mirada como una hermana en la fe, con todos sus atributos, sus encantamientos, pero no que despierte pasiones y pasiones bajas. No codicie su hermosura, pero también la posibilidad, por supuesto, que como líderes nos volvamos atractivos por la tarea que hacemos, quizás por el carácter que tengamos, pero más por los carismas y por el protagonismo, y por supuesto despierte en alguna mujer cierto interés lo que nosotros hacemos. Hay un paso de la admiración a la codicia, que podamos ver y admirar, de pronto decir, de aceptar que la belleza está en medio de nosotros, pero tener cuidado de pasar a la codicia. En el capítulo 5, Pablo entonces entra a hablar de la manera que un creyente deberá abordar a una autoridad espiritual de forma correcta, así como la manera de acercarse a los jóvenes y a las mujeres adultas, como también a las jovencitas dentro de la iglesia. 1 Timoteo 5, 1 y 2, el motivo de nuestra meditación decía: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes trátalos, énfasis añadido, como a hermanos. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y ese ha sido nuestro tema de hoy: el trato en la iglesia. Que le edifique mucho. Bendiciones. Por ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, eres tú quien da el poder, nada es imposible, por ti mis ojos se abren, los muros van a caer, por la fe vivo
imposible. Por vista yo nunca me guiaré, ni por sentimientos viviré. Yo sé que tú de mi lado estás. No hay nada difícil para ti. Por ti todo lo puedo hacer. Nada me va a detener. Eres tú quien da el poder. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren. Los muros van a caer. Por la fe vivo en ti. Nada es imposible. Nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, ni por sentimientos viviré. Yo sé que tú de mi lado estás. No hay nada difícil para ti. Por ti todo lo puedo hacer. Nada me va a detener. Eres tú quien da el poder. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren. Los muros, por la fe vivo en ti. Ay, con sus palmas aquí. Creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Por ti todo lo puedo hacer. Nada me va a detener. Eres tú quien da el poder. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren. Los muros van a caer. Por la fe vivo en ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador que habita en nuestro corazón, el ayudador. Una vez más, Dios, iglesia. Dios, Tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador que habita en nuestro corazón, el ayudador.